Me llamo Alejandra Silva, soy médica generalista con orientación en salud complementaria e integrativa, básicamente homeopatía y terapia hortícola. Vivo acá en la cordillera en San Martín de los Andes desde hace más de 25 años. Coordino Hospital del Alma, que es un lugar de salud, y la red de escucha comunitaria, que es un dispositivo de abordaje comunitario de la hipoacusia. Soy una persona con pérdida auditiva, con hipoacusia, que estuvo gran parte de su vida desconociendo lo que le pasaba. Con este video quiero invitarlos a disfrutar de algunos materiales de la red de escucha y también del Hospital del Alma, que pongo a disposición para recibir opiniones, sugerencias, discutir ideas, en fin, compartir. En muy poquitas semanas nos vemos presencialmente para las terceras jornadas de salud tradicional, complementaria e integrativa. Te espero. Bienvenida Alejandra Silva a Escucha Esencial, al episodio número 2 de Escucha Esencial, un espacio para pensar juntos, reflexionar sobre la escucha. Y así que gracias por tu presencia. No, gracias a vos, Daniel, por permitirme Bien, el espacio, la participación. bien. Hago una aclaración para quienes están viéndonos ahora en vivo y luego en diferido, de que estamos a 1.600 kilómetros de distancia, por lo que la situación de la conexión por ahí sufre alguna dificultad, pero vamos a tratar de solucionar cualquier inconveniente. Bueno, yo te agradezco sobre todo porque en este espacio que hoy vamos a compartir y que para mí es importante en términos de hablar de la escucha, vos tenés una condición de hipoacusia que es anterior a la escucha, es decir, vos necesitaste recuperar la audición, oír antes que escuchar, digamos, ¿no? Entonces, es como si arrancaras, como en el juego de cartas del chinchón, ¿no? Arrancaste -10 para alcanzar un nivel general de audición que te empareje con el resto de la gente, ¿no? Y después, además de oír, aprendiste a escuchar, que creo que es eso lo más jugoso que tenés para compartir en este espacio, ¿no? Así que, ¿cómo fue ese proceso? Si lo podemos resumir, por supuesto, es una pretensión burda, ¿no? Resumir ese proceso de alcanzar la audición para luego poder escuchar, ¿no? Bueno, lo que a mí me pasó es lo que después fui descubriendo que le pasa a mucha gente. Ahora que yo pertenezco a un grupo de pares, de compañeros que tienen pérdida auditiva y con los cuales formamos una red, yo me voy enterando que tenemos muchas historias en común. Muchos de nosotros nos dimos cuenta muy grandes, 40 años o más, que teníamos pérdida auditiva. ¿Y por qué no nos dimos cuenta antes? Porque pasa algo muy complejo y es que uno se va adaptando a la disminución de la audición, ¿no? Se va adaptando y va achicando su vida, ¿no? Va acomodándose en aquellos espacios, en aquellas tareas en las cuales a uno se le permite avanzar de alguna manera, pero va evitando otros espacios. Hasta que, como muchas veces pasa, o cambia el contexto, una persona que se muda de un lugar a otro y no tiene voces conocidas, modos de hablar conocidos, y ahí registra que es una persona hipoacúsica, o como popularmente se llama sorda, ¿no? O uno hace una consulta médica a algún otorrino y el otorrino le dice, usted es una persona con
sordera, usted tiene que ir al JUCAIR a tramitar un certificado de discapacidad, ¿no? Muchas veces esa es la primera noticia. Tan complejo es, ¿no? Hay tan poca información al respecto y además, bueno, es la problemática de toda minoría. Somos una minoría las personas que tenemos pérdida auditiva discapacitante o hipoacusia discapacitante. Más o menos el 5% de la población. Así que vivimos en un mundo de personas que sí oyen, pero no escuchan, pero oyen, ¿no? El 95% tiene buena audición. Nosotros vivimos en ese mundo y es muy complicado, muy complicado. Bueno, el primer paso es registrarlo y hacerse cargo. Lleva muchos años, en promedio 10 años le lleva a una persona asumir la pérdida auditiva. Ahí hay algo que te quería preguntar, porque es pareciera un denominador común que las personas con hipoacusia no se dan cuenta o demoran, como decís vos, mucho tiempo en asimilar el hecho de que tienen esa dificultad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, es muy complejo el tema, es muy complejo. Por empezar, yo creo que hay una falta de formación en los profesionales y hay una gran falta de diagnóstico. Muchas veces vemos en los consultorios de niños de pediatría que la mamá le dice al médico, mi hijo creo que no escucha. No, sí, escucha, si yo le pregunto y me contesta, ¿no? Bueno, y ese chico está leyendo los labios. O sea, es increíble, pero hoy muchos profesionales de la salud no lo tienen en cuenta. Y yo siempre digo que la segunda frase, al encontrarse con otra persona después de saludo, sería, ¿usted me escucha bien? Porque además, Daniel, da vergüenza no escuchar. Entonces uno lo oculta, además de negarlo, ¿no? Es muy vergonzante no escuchar, es un dolor muy grande. Y eso tiene que ver con que la mayoría de las veces, cuando yo digo no te escuché, el otro se enoja o le da bronca, ¿no? Entonces, como uno sabe que va a recibir una respuesta poco amable, tiende a dibujarla, como se dice, ¿no? A ir piloteando la situación, hasta como yo te decía, muchas veces hasta llegar a una pérdida auditiva muy importante, discapacitante, ¿no? Es así de Bien, complejo. bien. Vos decías que al tratarse de una minoría, supongo que también hay una supremacía de quienes oyen, por lo menos, ¿no? Eh, respecto de los que no oyen, ¿no? Y en ese sentido, vos me habías contado una anécdota de alguien que en una instancia muy significativa, muy trascendente, se enfrentó con esa incomprensión, ¿no? De no oír frente a otros que están interviniendo incluso sobre su cuerpo. Contanos, por favor, cómo fue esa experiencia, que creo que se volvió un relato, un texto poético, ¿no? De parte de la misma persona. Contanos, por favor. Sí, es un relato clínico, y es un relato clínico que fue presentado en varias instancias académicas. Es a partir del relato de una paciente que a mí me impactó tanto que, bueno, lo tuve que elaborar, digerir y escribir, ¿no es cierto? A mí me gusta escribir, yo escribo historias. Eh, bueno, se trata de una chica hipoacúsica con pérdida auditiva importante que necesita el registro visual para comunicarse, que no le alcanza la palabra. Bueno, esta chica en situación de trabajo de parto en una institución de salud, ¿no es cierto? Y dice así, fue recién cuando tuvo a su hijo en brazos que entendió que todo había salido bien. Sudorosa y débil, se recostó aliviada.
no había escuchado el llanto del crío. Lo mismo cada vez que alguien le hablaba, las voces de esas 7 personas en el hospital le resultaban indescifrables. Desde que había atravesado el umbral de la guardia, todo le resultaba rápido, automático y ajeno. Sentirse extranjero no siempre es cuestión de fronteras o de idiomas, pensó. En aquella sala de partos, nadie escuchaba la voz de Soledad. Soy sorda. Por favor, no entiendo lo que dicen. Necesito que se saquen el barbijo y poder verles las caras para oír. En medio del dolor interminable de las contracciones, intentaba descifrar la cara de fastidio del médico, los gestos, las alarmas, las luces, los susurros, los cambios de turno. También creyó oír alguna burla, pero rápidamente su inocencia la convenció de lo contrario. Había intentado resistir. Cada vez que no lograba comprender alguna indicación, lo peor era el terror que le daba equivocar una respuesta, contestar algo errado. Cada vez que negaban su existencia, cada vez que desconocían su dificultad, la sensación era la de desaparecer estando allí, de cuerpo presente. No comprendía cómo no eran capaces de escuchar que ella era sorda. Una barrera enorme, inaudita, se levantaba entre ella y ese lugar de salud. Se remontó entonces a alguna pesadilla de su infancia y también al sueño que había tenido días atrás con su abuelita, que le dijo: tranquila, mija, que todo saldrá bien. Cuando ella y su niño dejaron el hospital, el espíritu de todas las mujeres valientes de su familia los acompañaban. Ya no habría soledad cuando volvieran al campo. En la naturaleza no hay fallados, sino diversidad armoniosa en la danza de la vida. Bellísimo. Gracias, gracias. Veo que hasta ni tenés que leerlo, lo tenés No, incorporado. sí, me pasa por el cuerpo, sí, tal cual. Esto de no ir entre los que oyen, ¿no? Como una supremacía, ¿no? Que se impone, ¿no? Tal cual. Y hay otro momento, otra expresión muy linda de un compañero nuestro de la red, que cuando recibió sus audífonos regalados por una vecina, expresó que dejaba de ser mendigo del sonido. Eso es lo que se siente cuando uno está en un contexto de oyentes poco empáticos, ¿no? Y está tratando de pescar una palabrita, una frase, de participar, de pertenecer a ese motivo de risa, a ese chiste que están contando, esa anécdota, y no puede. No puede. Y pregunta qué, me repetís por favor, y muchas veces el otro se fastidia. Entonces, la opción es aislarse, porque como la hipoacusia es una relación, yo cuando estoy sola en mi casa no soy hipoacúsica, porque no necesito, digamos, hacer el esfuerzo de escuchar al otro, ¿no? Se trata de una relación. Por eso la mayor problemática está justamente en las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones sociales, ¿no es cierto? Pero Dani, el ser humano es un ser social y no poder participar de lo social es un dolor enorme. Es muy parecido a no vivir, ¿eh? Vos me contaste una anécdota que a mí me impactó respecto de, porque aclaremos que tu reconciliación con esto o tu identidad consolidada respecto a esto no es desde hace mucho, es decir, fue No. grande que lograste eso, ¿no? Pero aún logrado eso en términos de identidad, en términos de integración, vos contaste que aún quedan como resabios en el cuerpo, ¿no?
de una situación donde en una fiesta que era súper estimulante, tuviste que irte. Contame cómo fue eso, contanos. Agradable. Claro, era lo que me pasaba a mí todo el tiempo antes. Lo que pasa es que yo no entendía qué era lo que me pasaba, ¿no es cierto? Eh, yo no sabía qué era lo que me pasaba, no sabía contra qué estaba luchando en algún sentido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la opción era desaparecer de ciertas situaciones, pero me pasa aún hoy de estar en situaciones agradables. Este era un evento artístico-cultural hermoso, en el cual yo tenía algún grado de compromiso, de responsabilidad de exposición, y de golpe volví a sentir sudor frío, nerviosismo, ganas de irme, me tuve que ir. Y después me di cuenta que seguramente era algo de la memoria contextual, ¿no es cierto?, de ese entorno que me recordaba otra situación, cuando yo no tenía noción de lo que me pasaba o medida de lo que me pasaba, ¿no es cierto? Y también lo contrario me pasa. Ahora puedo estar en una situación social y la puedo disfrutar muchísimo, pero porque ahora sé quién soy y qué me pasa. Entonces cambia muchísimo todo el contexto, ¿no es cierto? Digo un poco para agregar mi comprensión de lo que estás relatando, ¿no? Si en tu identidad no está la discapacidad visible, o está negada, o está socavada, o está eh, Mm. sesgada, no puede haber un estar con otros, ¿no? Un estar con otros individuos o en grupo, ¿no? Entonces, eh, ese es el gran trabajo, ¿no? Es un tema de identidad, de poder aceptar la condición e integrarla, ¿no? A la propia identidad. Tal cual. Por eso, en ese sentido, por ejemplo, el trabajo en la terapia hortícola, o en el jardín terapéutico, este, es fabuloso porque cuando uno puede salir a la naturaleza, uno puede salir al jardín, sintiéndose parte de esa maravilla diversa donde no hay fallados, ¿no es cierto? La historia cambia, pero bueno, se requieren maestros. Yo me los encontré a lo largo del camino, y se requieren personas empáticas, eh, que a uno lo alienten, ¿no es cierto?, a mostrarse tal cual es. Y Bien, bueno, no siempre se tiene esa suerte o se tarda mucho en encontrar esas personas, muchas veces, ¿no? estamos hablando de un enorme trabajo que deben hacer las personas, en este caso hipoacúsicas, para recuperar la audición, oír, ¿no? Ahora, vos tenés un plus, que es decir, que no vas solo por la audición, vos vas por la escucha, vas por una atención especial hacia el otro como médica y como persona. Háblame de ese plus, de eso extra que podés eh, ofrecer, porque es algo que no es común. No sé si es producto de no haber escuchado antes o no haber oído antes y ahora poder escuchar e ir por más, o cómo es eso. Y no sé, yo creo que en la vida hay un poco de azar, otro poco de voluntad y mucho de misterio, ¿no? No sé cómo es, pero lo que te puedo decir es que encontré maestros fabulosos a lo largo del camino y sí creo que disminución del oído hizo que yo compensara con mucha atención. Mira, para poder escuchar a alguien, yo no miro el reloj. Yo tengo una consulta médica muy poco eh, habitual, creo, que es muy larga, digamos. Demoro el tiempo que tengo que demorar para comprender a quién tengo enfrente, qué es lo que me trae, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? La escucha requiere tiempo, porque tiempo para recibir al otro, no mi tiempo cronológico en la cabeza, porque este es mi tiempo, no es el tiempo del otro. Entonces,
ese plus creo que me lo dio mi mal oído, ¿no? Donde yo tenía que prestar mucha atención, disponer de un tiempo largo para atender. Y bueno, también, como te decía, maestros que tuve. Yo me formé en la escuela de Pasquero, con maestros espectaculares de homeopatía, donde la historia es absolutamente humanística, espiritual, lleva tiempo, ¿no es cierto? Y además es una escucha que es con todo el cuerpo, ¿no? Eh, para mí el momento de la consulta te diría que es sagrado, ¿no? En el sentido de que, bueno, como consideramos la dimensión espiritual de la salud, justamente, ¿no? En este tipo de terapias, de medicina, es una escucha atenta, con tiempo, con todo el cuerpo y además con una disposición de corazón abierto, ¿viste? Sin prejuzgar, sin juzgar. Eh, Así que bueno, lo he ido desarrollando a lo largo del camino, creo. Parte entonces es producto de una formación profesional que tiene que ver con esto, ¿no? Desde la homeopatía, más allá de los simpatizantes o los detractores, le dedica un tiempo muy grande a la persona que tiene adelante, ¿no? A Sí, diferencia de la medicina alopática, ¿no? Y eso tal ya cual. es un montón, ¿no? Es un montón. Eso es terapéutico en sí. Más allá Ajá. del medicamento, eh, es terapéutico en sí. La escucha, esa relación que se establece con el paciente. Bueno, perdimos un momento la transmisión, pero seguramente va a retornar. Estamos a Ahí está. 1600 kilómetros. Ahí Ahí está. está. Bien, bien. Sí. Decías que No, es terapéutico en sí la escucha en ese caso. totalmente, totalmente. Sobre todo en estos, siempre fue así, pero en estas épocas, ¿no? De tanto vértigo y de tan poca escucha, Dani, donde hemos dejado de mirarnos a los ojos. Yo cuando estoy delante del paciente, lo que sea necesario estar con la mirada a los ojos, porque es la manera de escuchar que tengo, ¿no es cierto? No es que nosotros leemos los labios, nosotros leemos todos los gestos y fundamentalmente la expresión de la mirada, porque por algo la naturaleza pinta otro color, los labios, los ojos, porque son importantes para comunicarse, ¿no? Cuando mi paciente mira para la ventana, me sigue hablando y mira por la ventana porque algo lo distrajo, yo no lo escucho. Le tengo que decir, ¿me repetís? Tengo que verte, ¿no? Tan sutiles. Eh, Así que bueno, en un tiempo de tanto apuro, de tanto vértigo y tanta mirada a la pantalla, hemos dejado de mirarnos a los ojos. Esa mirada a los ojos en el ser humano desarrolla la empatía, ¿no es cierto? Y es absolutamente para mí terapéutica. Por eso en la red tenemos un personaje que es un títere, un gauchito, que dice, mirá lo que te digo, ¿no? Hay que mirarse a los ojos, no alcanza con la palabra, dice, ¿no? En un spot que tenemos ahí, que, bueno, Bien. con tanta gente nos ayuda para hacer cosas lindas. Ahí te iba a preguntar cómo es el entorno de San Martín de los Andes, un lugar de la provincia de Neuquén, del sur de la Argentina, de la Patagonia. ¿Cómo es convivir con ese entorno? ¿Cómo es ese entorno sonoro? Y también te iba a preguntar, porque me habías comentado alguna vez de una comunidad mapuche donde vos interactuás y que también tienen algo para decir respecto a la escucha. Así que son dos preguntas, tomarlas Sí. en el orden que quieras. Bueno, San Martín de los Andes está en la cordillera, ¿no? Es un pueblito de la cordillera, una ciudad hoy ya, mejor dicho, con mucha afluencia turística y que después de la pandemia recibió mucha inmigración, ¿no? Un fenómeno de la pospandemia es que la gente huye de las grandes ciudades. Así que, sobre todo antes de la pandemia, era un lugar bastante silencioso. Las ciudades son ruidosas y los pueblos son silenciosos, ¿no? Para los que tenemos problemas auditivos, esto es un bálsamo, ¿no? Los lugares silenciosos, ¿no? Porque uno descansa de escuchar. Nosotros hacemos el esfuerzo de escuchar.
Y el entorno es un entorno de arroyos, ¿no? Es un entorno de largas lluvias en otoño, es un entorno de nieve, y cuando la nieve cae, el silencio es abrumador, no se escucha nada, ¿no? Es un entorno de aves, Perdóname, y bueno, ahí te pregunto algo, porque sí, yo no he estado en muchos momentos donde ver y oír nevar, pero el silencio de la nevada es un silencio diferente a otros. sí. Yo lo llamaría es un silencio algodonoso, ¿no? Se me ocurre decirte eso, ¿no? Y además porque en general nos quedamos todos quietos. La gente no sale de sus casas, evita salir, nos quedamos disfrutando de la nieve en los primeros momentos. Después cuando para de nevar, la gente sale y bueno, los juegos en la nieve, pero el momento de la nevada es muy mágico porque claro, todo se detiene. Por eso también el silencio, ¿no? Eh, es muy impactante, sobre todo las primeras veces. Y decías de las aves del sur. Sí, eh, por ejemplo, donde estamos nosotros, recibimos las visitas de bandurrias. La bandurria es el ave símbolo de San Martín y nos visitan 2 o 3 veces al día en el jardín y se hacen sentir por su canto y les damos algunas miguitas. Son parte del lugar, te diría, ¿no? Eh, hay colibríes que nos vienen a visitar también, bueno, chimangos, teritos, más arriba los cóndores, las águilas. Es un lugar que aún sigue siendo maravilloso a pesar de que la población va aumentando de modo exponencial, ¿no? Bien, bien. Te preguntaba por los mapuches, porque hay en ellos Sí. un hábito, una costumbre al sentarse a conversar que me parece que tendríamos que tener como referencia, ¿no? Aprender a hacer eso que hacen. Contanos. Totalmente. Tenemos tanto que aprender de los pueblos originarios, Daniel, tanto que aprender. Eh, ellos tienen un respeto muy grande por la palabra, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando he preguntado, he investigado un poquito, ¿cómo hacen en las comunidades con las personas que son hipoacúsicas, que no escuchan? Y me miran como con extrañeza, ¿no? Como si no hubiera nada extra que hacer. Claro, porque, no, lo que hacemos es, bueno, llamarle la atención, tocamos con suavidad su hombro, esperamos que nos mire y le hablamos con tranquilidad. Mira, Daniel, muchos de nosotros, si nos miraran de frente y nos hablaran lento y claro, no necesitaríamos usar audífonos. Bueno, en las comunidades mapuches sucede eso, su modo de hablar es respetuoso. No hablan todos a la vez, como hacemos nosotros en las reuniones que nos resultan desesperantes, ¿no? Sino que se turnan para tomar la palabra. Hay un respeto, hay silencio y hay lentitud, ¿no? Hay pausa. Entonces hace que esa persona naturalmente quede integrada. ¿Me explico? Bien. O sea que hay un tiempo, hay una atención, hay un respeto, hay un igualarse unos con otros al momento de conversar. Tal cual, No se pisan, no se superponen, no están tal cual. esperando. No sé si ahí por ahí estoy un poco romantizando la situación porque la estoy imaginando, ¿no? Pero digo, Sí. no es como en las conversaciones habituales donde uno está esperando que el otro termine para decir lo que uno quiere decir, ¿no? Yo, porque Tal esto cual. se trata de un vivo, quedé un poco impactado porque minutos antes de encontrarnos vi una conversación entre Trump y Zelensky y fue muy fuerte ver eso y más allá de la posición que cada uno tenga desde acá, desde la ignorancia,
y desde lo que saben, digamos, en el sentido que saben y que Sí. harán una evaluación de eso. Yo me hice una pregunta, me quedó una pregunta de ver eso tan impactante, ¿no? Y es si cuando uno tiene poder puede escuchar. Te Wow, comparto la pregunta, qué fuerte. Nunca lo había pensado en esos términos. porque fue eso, fue una Eh, exhibición de no escucha y de poder, ¿no? Entonces me significó pensar otras situaciones, ¿no? Propias o que uno ve, de si uno cuando tiene poder puede escuchar, ¿no? Si no es un trabajo adicional, si no es un súper trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? En la medida del poder de que cada uno pueda detentar, esgrimir, ¿no? Tal cual, tal cual. Me quedaba pensando que en estas conversaciones entre los pueblos originarios, en esas reuniones o trabunes, ¿no? Que hacen, eh, conversan como si no hubiera necesidad de tener razón. Y después de Tratando, muchas, supongo, tratando temas delicados a veces, supongo. sí, absolutamente. Eh, y muchas veces demoran muchas horas y a veces varios días en llegar a alguna conclusión, pero es después de haberse escuchado por completo, como lo contrario a lo que estabas relatando recién, ¿no? ¿No es cierto? Sí, claramente. Bueno, quería también aprovechar para que cuentes sobre tu tarea, más allá de estas cuestiones psicológicas y filosóficas, ¿no? De la escucha, que va más allá de la audición, que son muy importantes, pero creo que este encuentro tiene también la importancia de difundir tu tarea porque es enorme. Entonces, quería que me cuentes primero qué es la red de escucha comunitaria, cómo está conformada, de qué se trata. Bueno, hoy somos 50 personas que vivimos de manera directa o indirectamente relacionados con la hipoacusia o con la pérdida auditiva. Es muy heterogéneo el grupo, que es grupo y es equipo, porque la verdad que es una maravilla la organización, una organización en red, ¿viste? Horizontal, rizomática, eh, espontánea, donde fluye la cosa. Y bueno, tratamos de que nadie sea mendigo del sonido, ¿no es cierto? Tratamos de sensibilizar, tratamos de visibilizar esto que está tan tapado, tan oculto, que es la hipacusia, la sordera. Eh, tenemos varias actividades, damos charlas, organizamos talleres, hacemos barridos audiométricos en escuelas, en fin, todo en Son relación a... profesionales, son profesionales de otras áreas o gente común, ¿cómo es? ¿Cómo está conformado? Bien diverso como la naturaleza lo es. Hay profesionales y no profesionales. Hay jubilados, hay niños, hay gente de mediana edad, hay antropólogos, hay docentes, hay médicos, fonoaudiólogos. Es súper diverso, ¿no es cierto? Y ahí está la riqueza. Y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos información y hacemos actividades presenciales y virtuales. Y bueno, y lo lindo de este último tiempo fue que después de haber hecho una capacitación en algunos locales comerciales de la ciudad, enseñando a usar tecnología inclusiva, después de gestionar el aro magnético para la sala de cine local, en fin, un lindo trabajo de territorio, surgió espontáneamente la creación de un banco de audífonos, ¿no? Donde hay vecinos que donan y otros que reciben, en una rueda que gira y su motorcito es el amor y la solidaridad, ¿no es cierto? Eh, y bueno, es maravilloso lo que sucede. Ale, a ver si entiendo. Si uno desde lejos tiene disponible un audífono que nadie usa, ¿cómo se los hace llegar?
Bueno, lo primero es comunicarse con Anita, que es nuestra licenciada en fonoaudiología y es responsable del banco de audífonos, junto a Santiago Uribarri, que es un señor al que le debemos la expresión dejar de ser mendigo del sonido y que trabaja en un vivero Ecoplant. Ahí se recepcionan los audífonos, además en el Hospital del Alma y en el consultorio de Anita. Pero lo primero sería comunicarse a ese teléfono que aparece en la pantalla para ver cómo Perfecto. hacemos. Porque hasta ahora recibimos de Junín, de San Martín, de lugares cerquita, no hemos recibido de lejos todavía. Lo Yo, ideal sí, no sé si sería, existen muchos bancos de audífonos en el país. no, sería genial que brotaran en cada lugar. Claro, como grupos que también nuclean a gente hipoacúsica, ¿no? Claro. Mirá, hoy un audífono vale 2 millones de pesos, Dani, si hay que comprarlo. La gente no lo puede comprar, no los podemos comprar. Y a veces nos donan audífonos impecables y a veces tenemos que mandarlos a arreglar. Y bueno, hasta ahora venimos costeando de nuestros bolsillos, pero también ahora estamos haciendo algunas actividades para poder solventar más los arreglos, ¿no? De los audífonos que nos entregan. Claro, claro, claro. Es todo caro en audiología. Bien. Además, van a convocar a unas jornadas de salud. Contanos Sí. eso. Ahí en San Martín de los Andes, eso sí, en forma presencial, supongo. Sí, en forma presencial, el 22 y 23 de marzo. Este año las llamamos, son las terceras jornadas de salud tradicional, o sea, de los pueblos originarios, complementaria e integrativa. Viene gente muy, muy importante a disertar. Estamos muy felices. Y bueno, si nos queda algún fondito después de pagar los gastos, con la inscripción de los participantes, eso va a ser para el banco de audífonos, ¿no es cierto? Y la vamos a hacer en un campo, en un entorno hermoso, así que estamos muy, muy felices. En San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes, sí. ¿En qué consiste, porque vos sos fundadora del Hospital del Alma, Mm. qué, qué ofreces desde ese lugar, de esa institución? Escucha, escucha ofrecemos. Es un lugar de salud que contempla también la dimensión espiritual de la salud. Hay compañeras, consultorios de medicina, consultorios de psicología, de kinesiología, prácticas de yoga y meditación. Y las compañeras que son profesionales de la salud además tienen alguna formación en alguna terapia complementaria, por ejemplo acupuntura o medicina china, en mi caso homeopatía. Pero básicamente es dar lugar a la escucha, ¿no? Es una medicina humanística antes que complementaria e integrativa, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí estamos en una casa muy sencilla, en las afueras de San Martín, a 12 kilómetros del centro cívico, pero la verdad que con mucha alegría porque, mira, cuando uno hace algo sanador para el paciente, se sana a sí mismo. Así que estamos felices, estamos contentas, aún en un momento tan difícil como este, ¿no? De tanta oscuridad. Gracias, Ale, un placer enorme. Seguimos en contacto, tal vez te convoque en otro encuentro, porque quedaron muchas cosas para hablar y sos alguien que sos un ejemplo de vida, así que es muy lindo escucharte. Bueno, un beso Muchas grande, gracias, Ale. una alegría reencontrarme con vos. Un beso grande. Hasta Gracias. siempre. Igualmente.